Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Paula Andrea Pérez Reyes, abogada, filósofa y poeta. También puede establecerse el orden de poeta, filósofa y abogada. No hay jerarquías, sino formación de la sensibilidad, de su estética, de su mundo. Paula Andrea ha publicado 3 libros de poesía: Cuando escribo sobre el muro, Las quimeras del tiempo y Requiem desde las grietas de 2022. 21-22 ha realizado esta tarea. Con Paula Andrea vamos a tratar alrededor de su mundo poético, de su creación, de la inmanencia de su mundo, de cómo está dentro de sí y cómo ese mundo dentro de sí de conocimiento, de la esencia, de la sensibilidad, del carácter crítico, de la condición humana, paréntesis humanismo, cierro el paréntesis, de tu vida y obra. ¿Podrías hablarnos un poco alrededor de cómo has gravitado en ese mundo? ¿Qué te llevó inicialmente a la poesía? Porque esos mundos del derecho como de la filosofía también van a estar íntimamente conectados a ese tu mundo poético, o sea, como en el sentido de la poiesis, de la creación. ¿Podrías decirnos un poco sobre ese momento de revelación de lo poético en tu vida? Quiero agradecerles, en primer lugar, esta invitación tan especial. Creo que todos estos espacios hacen posible y hacen más accesible la literatura para las comunidades. Y esa es mi primera apuesta, Jairo. La primera apuesta es cómo romper esas barreras de tecnicismos, esas barreras intelectuales que a veces oprimen los espacios de la literatura. Porque es que resulta que la poesía es mi forma de nombrar el mundo. Cuando estaba muy pequeña, me decían: niño, usted habla raro. Y un día me di cuenta que yo no hablaba raro, que yo hablaba desde un sentir y de un pensar la realidad, la manera en cómo yo interactuaba con esa realidad. Y como dice Elizalde, cada cosa es Babel. Y resulta que mi Babel era precisamente eso que me estaba esperando, el ascenso hacia el encuentro con la poesía, con esa forma de nombrar el mundo, un mundo que está en llamas y que necesita la belleza. Y mi adicción es la belleza. Wow. Son 2 planos de la vida. Como abogada, la accesibilidad. Y esa accesibilidad me va a inquietar en todas mis dimensiones. Bien. En el mundo de la filosofía, en el mundo del derecho y acá, en el mundo de la literatura, donde se hace la gente la pregunta, porque no se venden tanto los libros de poesía como se venden las grandes novelas de ciencia ficción, narrativa, pero es porque somos nosotros, los poetas, los que debemos estar encargados de derribar esas barreras. Entonces esa es mi gran inquietud, y esa gran inquietud precisamente por hacer del mundo algo más accesible, un escenario accesible donde podamos nombrar con nuestras propias palabras esas realidades. De ese primer libro, Cuando escribo sobre el muro, ¿qué buscaste? ¿Qué relación existe con el mundo del muro? ¿Qué es el muro aquí? ¿Por qué escribes sobre ellos? ¿O qué te hizo escribir tu poesía, por decirlo de una manera, desde el muro o los muros? Doña Lorenza de Amador, que es mi inspiración de la portada, sí, ella se tiene que sostener de algo para poder soportar el sufrimiento. Bien. Y en algún momento hemos recibido una mala noticia, un basta, un ya. Y no sé si en algún momento de tu vida has sentido tanto dolor que lo único que tienes frente a ti es una pared y un silencio. Eso es lo que representa ese muro. El plano que me sostiene a pesar de la tragedia y a pesar de lo trágico. ¿Por qué en la portada la escultura que está en el cementerio de San Pedro de Medellín, Colombia,
decidiste por ella, Paula Andrea? Doña Lorenza representa a todas esas madres que han sufrido un dolor innombrable. No podemos llamar con palabras exactas cómo se representa ese nuevo estado. Cuando un hijo pierde a sus padres, es un huérfano. Pero una madre cuando pierde a su hijo, no tiene palabras, no hay escenario en la bolsa de palabras para encontrar la categoría exacta para poderlo nombrar. Y precisamente escogí a doña Lorenza, primero por la inquietud de la historia de Medellín. Bien. Pero ahí sí. Exacto, pero la historia de Medellín, de las mujeres, de la pérdida y de cómo las mujeres se aferran a ese cómo sobrevivir al desastre. Ella quedó petrificada en el tiempo. Y cuando algo nos sucede tan aterrador como lo que sufrió doña Lorenza de Amador, pues resulta que quedamos petrificadas en el tiempo. Y allí ella quedó inmortalizada. Y la invitación también es para que el mundo venga y conozca la historia de Colombia a través del recorrido por el Cementerio San Pedro, que es una forma también de aprender historia. Sí. Y la poesía hace esa contribución poderosa, ¿cierto? Las quimeras del tiempo, porque pasamos de decirte, Paula Andrea, del dolor, de la tragedia, que está también inscrita, instalada en el tiempo, pero ¿qué son las quimeras acá? Y si venimos de un hecho evidente, real, concreto, como la tragedia, ¿cierto?, de una madre, por indicarlo, ¿cómo es este hecho de hacer ese trastocamiento para ti de las quimeras y el tiempo? O el tiempo y las quimeras. Corta una cabeza y saldrá otra. Y eso lo hemos visto en 10, 20, 30, 40, 50, 60, más años de violencia en Colombia. Corta una cabeza y sale otra. Eso es una metáfora que me acompaña acá para hablar del sufrimiento, porque resulta que estos dos primeros libros los escribí en el marco de mi tesis doctoral, porque era una manera de refrescar ¿De filosofía o de derecho? De filosofía. Doctorado en filosofía en Universidad Pontificia Bolivariana. Sí. La fenomenología narrativa y la fenomenología y la escritura, decidí refrescar la escritura de la tesis doctoral con la poesía, en la medida en que yo iba recopilando cartas, historias, relatos, porque el tema central era el sufrimiento, pero el sufrimiento desde las voces que han sido silenciadas. Es un marco de lectura desde lo que nosotros llamamos no memoria histórica, sino memoria social, porque la memoria histórica es documentalizada, politizada, pero la memoria social presente es entre nosotros. Cuando tú me cuentas tu historia, yo te cuento la mía, y vamos creciendo en un colectivo donde se construye identidad política, donde se construye un sujeto vivo, un sujeto político que nombra, que narra, que tiene que ser escuchado, y que muchas veces pues resulta que hay asimetrías en las relaciones de poder que silencian estas voces. Entonces, en ese proceso empecé a recopilar cartas, historias. En el programa de radio de Consultorio Jurídico de Universidad Pontificia Bolivariana llamaban las mujeres sobrevivientes, me querían contar sus historias. Testimonios uno tras otro, bien. Y encontré la metáfora de corto una cabeza y sale otra, pero no solamente están nuestros sufrimientos entre nosotras, sino también el sufrimiento que me acompaña y que está allá adentro, historias también que me conectan con la violencia y que están presentes en este segundo libro. Pero acá hay una anécdota en particular, y bueno, también quiero aprovechar para saludar a Pepe, es un caricaturista de caricatura política y que quiso recrear la Traviata, porque yo tengo una fascinación. ¿Con la Traviata? Con la ópera. Con la ópera, no, me encanta. Por ejemplo, con Sifantú, me encanta, o sea, es divertidísima, es Mozart, divertidísimo, pero la Traviata es el encuentro de los amantes y el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Y qué haremos? Como decía el maestro, el director de la revista Mito, Jorge Gaitán Durán,
¿qué harías tú, Jairo, si mañana despiertas? Y si mañana despierto, entonces está la tragedia del tiempo, está allí presente. ¿Cuánto tiempo tendré yo para abrazar a mi hijo, para tomarme un café? Es que el tiempo en su movimiento cronos devora a sus hijos. Entonces aquí están las quimeras del tiempo y también habla de cómo sufrimos nosotras las mujeres. ¿Tienes algún sufrimiento? Bueno, esto no lo va a resolver, pero sí te va a ayudar a nombrarlo. En esa perspectiva que propones, en esa inminencia también de lo inexorable del tiempo y a lo que estamos condenados realmente, y condenados maravillosamente también, porque es una condenación maravillosa ese transcurrir o ese devenir del tiempo en uno, ¿no? Dado que cuando formas, estructuras la conciencia de que el tiempo está transcurriendo en ti, en tu mundo, en tu realidad, en tu naturaleza humana, pues también entonces se hace eclosión de lo poético. Háblanos un poco de Requiem, entonces, desde la grieta, en la medida en que desde la grieta eclosiona el tiempo, eclosiona la quimera, eclosiona el yo, el mundo. ¿Por qué el Requiem de la grieta? Bien, el Requiem de Mozart. Para mí la música clásica, el jazz y el tango son fuente de inspiración. Incluso anoche, recadillo chiquito antes de llegar al programa, anoche estoy trabajando en mi cuarto libro. Pero hay un punto importante porque llevo 10 años escribiendo una novela y el punto central es la relación del tango y la muerte. El punto de giro son canciones. Y no sé si en algún momento a ustedes los han acompañado canciones, te acompaña una canción y una cancioncita de tango de pronto, una cancioncita del Málaga. Bueno, como buena paisa, abogada de la Universidad de Antioquia, pues no nos puede faltar el Málaga y las historias del Málaga. Sí, todo ese mundo de ahí. Y una que otra canción de tango. Ese cosmos del Málaga, ¿no? Una que otra canción de tango que nos acompaña, como una balada para el loco de Piazzolla, en donde voy caminando por las calles de Buenos Aires, la noche de Buenos Aires. Sí. Está la profunda soledad, allí agrietada, pero también la belleza, la plenitud de un Buenos Aires húmedo, lluvioso, fresco, que me acompaña y me acaricia con esas gotas que van cayendo poco a poco. Bien. Entonces ahí está también. Y acá hay un poema que se llama Argentina, que quisiera empezar con ese poema. Hacemos Argentina, escuchemos Argentina. Aquí hay 3 momentos. Y es que cuando llega el sufrimiento, en primer lugar aquí hay unas plegarias. Porque decimos, ¿por qué ha pasado esto? El término plegaria, ¿no? El término plegaria. En la bolsa de palabras de la que hablabas ahora. En nuestra bolsa de palabras, pues resulta que en esa bolsita, Jairo, yo tengo 3 momentos. Sí. Y como defensora de derechos humanos tengo 3 momentos. Uno, cuando dice, ay Dios mío, cuando uno dice, ay Dios mío, que esto pasó, cómo pasó esto, y uno levanta los ojos al cielo y le pone nombre a eso. Y puede ser ateo, puede ser lo que sea. Pero hay un nombrar al cielo como un reclamo y esta es la plegaria. Pero resulta que hay un momento que es el requiem y el requiem es un... Y es como una pérdida, el que te arrebatan las palabras. Bien. Y solo queda un neuma, un aire que sube de arriba hacia abajo, así como Dante. Cuando Dante pierde a Beatrice en el bosque, se encuentra a Virgilio, pero ese momento de la pérdida, de sentirse desorientado en el bosque, el dolor y de repente ese suspirar, pero hay alguien que escucha ese eco con viento que sale de nuestros pulmones y ahí está Virgilio, esa es la poesía y esa poesía lo lleva a él del descenso para poder ascender hacia Beatriz otra vez. Argentina. Los 3 momentos de este libro traen esos 3 tiempos del día. El primer momento del día tiene que ver precisamente con esa experiencia de cuando despertamos, la dicha de despertarnos al mediodía, sentir ese entre nosotros del calor del sol. Y cuando llega el atardecer, pues cuando nos abraza esa despedida del día, que a mí me encantan los atardeceres, pero entre el atardecer y el amanecer está la noche más oscura.
Argentina, y ya son más de 50 años y más de 300.000 que estamos buscando. Son muchos desaparecidos en Argentina. Para Juan Gelman, al amor de su joven hijo, en la búsqueda incesante de su preciosa nieta. Tu mano me sostiene mientras se estremecen las paredes de la casa, y ahora mi poema será tu voluptuosa voluntad. Piazzolla y sus 4 estaciones anuncian un regreso fugaz de la primavera en la corriente de aire que se filtra por los portales de la vida. El rastro de un dolor dulce es la borrosa imagen que queda atrás luego de mi última plegaria. La provocación, la condición de provocación, de carácter crítico, de mostrar, denunciar, promover todo este mundo político, poético, político es para ti una catarsis liberadora, es un pronunciamiento sobre esa realidad y que se concreta también en que los desaparecidos nos encuentran también a nosotros. ¿Qué podrías decirnos sobre esa poética política y la política poética? Yo en este momento me encuentro haciendo una investigación acerca de la construcción de la identidad política en América Latina. Bueno, y ese tránsito de la idea del ciudadano hacia los sujetos políticos, del ciudadano a los sujetos políticos, del individuo hacia una conexión entre nosotros. En América Latina, sobre todo, y mucha gente pensará, ¿para qué sirve la poesía? Exacto. Y hay gente y hay colegas, amigos, y los admiro, los respeto un montón y dicen, la poesía no sirve para nada, pero en mi caso es distinto, mi caso es diferente. La poesía sirve para la construcción de mi identidad política, para esa consolidación del sujeto político, porque resulta que en el plano de la gestión cultural tenemos ese cuerpo de poetas, ese cuerpo de gestores culturales, en donde nos unimos en una cofradía para nombrar nuestras realidades. Ahí estamos construyendo identidad política. No estoy yo sola por el mundo con mis libros, sino que es que hago parte de una familia y es la familia poética. Hay una comunidad entonces que, como diría Giorgio Agamben, deviene, una comunidad que está deviniendo, una formación, o el mismo Maurice Blanchot cuando habla de la comunidad inconfesable, ¿no? O sea, es una comunidad que tenemos, que está ahí formándose, que dice, que se pronuncia, que nombra, ahora decías del nombrar. Entonces, ¿cómo se va concretando en hechos también, Paula Andrea, la poética de los hechos, de lo concreto? Bueno, hay un punto importante y es la relación del individuo con entre nosotros, de un yo deseo a un nosotros deseamos. Para mí es fundamental. Maravilloso eso. Para mí es fundamental. Yo deseo, nosotros deseamos. De un yo deseo a un nosotros deseamos, porque en el nosotros deseamos se construye la democracia. Bien. Se construye. Yo soy muy romántica. Maravilloso que lo seas. Soy muy romántica, muy romántica en la construcción. Ya nadie quiere decírselo, ¿no? Nadie quiere decir que es romántico. Pero no el yo romántico extiende siempre toda esa extracción maravillosa, ese potencial de comunidad que tenemos. Pero no el sentido de La Voz de Colombia, bésame, aunque me encanta La Voz de Colombia. De vez en cuando la música plancha es muy chévere, pero el romanticismo, cuando vemos las cosas más sencillas de la vida, en lo más sencillo, lo extraordinario. Exacto. Lo extraordinario. Y entonces encuentro allí también, por ejemplo, no sé si has leído El Eternauta. ¿Has leído El Eternauta? De Oesterheld, primer cómic de América Latina. No. Y Oesterheld representa, en el marco de la dictadura argentina, porque él fue desaparecido, primero desaparecen a sus hijas, ellos hacen parte de un grupo, de un colectivo que resiste en la época de la dictadura, y él tiene su forma de resistir también, su muro para poder sostenerse en medio de la realidad, es la escritura. Y crea el Eternauta. Él es el Eternauta, un viajero en el tiempo que busca nuevamente el rostro de sus hijas desaparecidas y que pues al final todo termina en tragedia. Y creo que la principal tragedia en este caso es no poder terminar el cómic, porque lo encuentran afuera, lo desaparecen, lo encuentran en su exilio. Pero aquí voy con esto.
Oesterheld crea el Eternauta y es un héroe, un superhéroe que no tiene poderes sobrenaturales. El poder del Eternauta es la colectividad. Todos somos Oesterheld, todos somos el Eternauta y todos somos un poder superpower. O sea, el superpower, el gran poder está entre nosotros. Y eso es fundamental. Acá en la poesía, y acá tengo un poema dedicado precisamente al Eternauta y a esa forma de crear y recrear para resistir. Y es una manera también de enfrentarse, pero también de generar emancipación desde las distintas formas de opresión. ¿Cómo liberarme de todas esas formas de opresión que impiden la plena realización de mis derechos, que impiden que yo pueda nombrar el mundo con mis propias palabras? Bueno, para Oesterheld y la figura del Eternauta, una fábula de Oesterheld. A la figura del Eternauta, de Argentina para Colombia, de Buenos Aires para Medellín. Mis ojos extraviados recorren los rincones perdidos de esta huérfana ciudad. Algo de polvo en mis zapatos cuenta las historias disfrazadas de un rastro de costumbre. Parece que algo de tierra ha quedado en mi saliva y me ha cegado la luz. Latidos que han leído un tiempo, un mundo y una voz que lentamente se extingue. Quisiera que la sed de mi boca me recordara tu risa. Hoy me encuentro al margen de una hoja que cuenta por mí un relato que no me pertenece. Haré un incendio con mis palabras y bailar en tu hoguera. Paula Andrea Pérez Reyes. Los Vasos Comunicantes y FM Cultura. Agradecemos la presencia de Paula Andrea con nosotros en este trayecto de nuestras vidas y destino, de nuestra comunidad invisible y visible. Y de nuevo, un gran agradecimiento por tu presencia y compañía en este proyecto. Para todos los que están viendo este programa, estas redes sociales y todas estas formas de comunicación, el poema es una verdad que se atraviesa en mi garganta. Y pues muchas gracias por esta invitación. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.